Vivió Daniel siempre como funcionario en el palacio. Quiero decirle que Daniel también viene de la descendencia de David. Es contemporáneo con Jeremías y con Ezequiel. Jeremías se quedó, escuchábamos el domingo pasado, en Jerusalén hasta muy viejo, no le tengo que agregar la S, y profetizó todas estas cosas que Daniel iba a vivir. Pero también Ezequiel fue llevado en la segunda deportación a Babilonia y él es el que se encargó de profetizar al pueblo de Dios. Daniel se encargó de hablarle a las autoridades encumbradas de aquellos reinos, a Nabucodonosor, a Belsasar y al rey Darío de Medio y Persa. Podemos decir que el libro de Daniel tiene dos grandes divisiones, capítulo 1 hasta el capítulo 6, donde se ven las historias maravillosas que vivió Daniel y cómo el cuidado de Dios para él y para los amigos de Daniel. Del capítulo 7 al capítulo 12 contiene profecías muy escatológicas que hablan del tiempo que iban a suceder, hablan del nacimiento del Mesías, pero hablan mucho más todavía de cosas que aún todavía no sucedieron. Está nombrada la semana 70 en este libro. No me voy a meter en lo escatológico, simplemente quería hacer referencia. Como decía, este libro está en las Escrituras para enseñarnos que Dios ama a sus hijos. Y porque ama a sus hijos, muchas veces tiene que disciplinarlos y llevarlos lejos, pero jamás se olvida de sus hijos. Y la enseñanza de este libro es que a pesar de la distancia, a pesar de las culturas, todavía Dios los seguía amando a ellos y Dios iba a cumplir sus propósitos en ellos. Es para nuestra enseñanza también. A veces hay ese refrán en el mundo: Dios aprieta pero no ahorca. Dios disciplina porque nos ama. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar en momentos y en situaciones como hijos de Dios en medio de este mundo que realmente no vamos a entender, con tanta injusticia. Y mientras meditaba en esto que quiero compartirles, también pensaba en nuestro país y cómo está sufriendo y cómo estamos sufriendo. Y bueno, Dios tiene propósito para todas las cosas, no estamos exentos. Daniel hizo honor a su nombre. El significado de Daniel es: Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Decía que hizo honor a su nombre porque él vivió consciente que su conducta, que su vida estaba bajo los ojos escrutadores del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. A él debía darle y rendirle cuentas. Quiero rescatar 3 virtudes de Daniel. En primer lugar, fue un joven con principio, capítulo 1, versículo 8. Perdón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hace un momento decía Daniel, llegaba desde Jerusalén como esclavo, junto con otros adolescentes, familias. La distancia, de acuerdo a algunos estudiosos, era de 800 kilómetros que los separaba. Era en línea recta, pero seguramente piensan que a ellos les llevó el doble de llegar hasta Babilonia. Hay un relato bíblico en el libro de Esdras, capítulo 7, no lo busquen, capítulo 7, versículo 9, cuando regresan de la deportación, cuando les toca el regreso de Babilonia al remanente de Israel, a Jerusalén nuevamente, el viaje les llevó 4 meses. Para que tengamos
más o menos nos podamos hacer idea a dónde fueron llevados, pero bien lejos, bien lejos. Dice Esdras 7:9, partieron el primer día del primer mes, y llegaron el primer día del quinto mes a Jerusalén. Lo que quiero hacer notar es que habían sido llevados muy, pero muy lejos, a otras tierras, a otra cultura, a otro idioma, pero aún así Dios seguía conservando ese remanente puro, ese remanente que se iba a mantener fiel a Dios. Y entre ellos estaba este joven. Por aquel tiempo, Daniel puede haber tenido unos 15, 16 años cuando fue llevado al palacio para ser enseñado. Dice que Daniel, decía, un joven de principios y decidido, en primer lugar. Él había propuesto en su corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías dice en su libro 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según sus obras. El salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, disfrutá de la presencia de Dios. Eso es lo que Daniel estaba haciendo. Un joven de principios y decidido porque había sido muy bien enseñado. Decía, 15, 16, 17 años puede haber tenido Daniel. Vemos en los versículos 4, dice allí, le manda el rey a los servidores que él tenía, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esta característica tenían que tener los jóvenes que había mandado Nabucodonosor para que estén en el palacio y los adoctrinaran por 3 años, fueran adoctrinados en toda la cultura y en todas las cosas que ellos, los babilonios, vivían. O sea, se habían traído lo mejor de Israel, y entre eso de lo mejor estaba Daniel. Y dice que eran bien enseñados, o sea, también les decía, Daniel viene de la descendencia de David. David fue un rey, Salomón fue un rey. O sea, sabía Daniel moverse, podríamos decir así en una forma vulgar, dentro de un palacio. Y allí estaba Daniel. Pero decía, de bien enseñados, habían sido bien criados. Decía y aprendí hace un tiempo que las escrituras no se la leían, sino que se la pasaba de boca en boca a los niños y se le contaba todas las historias. Así ellos recibían todo lo que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos habían recibido de parte de Dios. Daniel había sido enseñado de esta manera. Un hombre con principios decidido porque había sido bien enseñado, sabio en ciencia, en buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio. Qué importante, pensaba como padre, qué importante aquellos que somos padres, que podamos educar a nuestros hijos, guiarlos a nuestros hijos en el temor del Señor. Y aquellos que son jóvenes y que algún día serán padres, que tengan presente lo que Daniel había recibido desde muy chiquitito. Las cosas que se aprenden en la niñez no se olvidan nunca más. Y realmente se ve en este joven, Daniel, propuso en su corazón, de principio y decidido, porque no se dejaba influenciar. Él no se dejó influenciar por la cultura,
por todo lo bello y maravilloso que veía, porque dicen los historiadores que había jardines colgantes en Babilonia. ¿Se imaginan ustedes eso? Bueno, a ese lugar fue llevado Daniel. Pero también en ese lugar había otra cultura, había otra lengua, había otras enseñanzas, pero peor todavía, había otros dioses. Y Daniel estaba dispuesto, decidido, convencido que no debía doblegar su corazón ante todo lo que se le mostraba y ante todo lo que le iban a enseñar. Propuso en su corazón, dice, no contaminarse. ¿Qué era fea la comida? ¿Se imaginan ustedes la comida que podía comer un rey? La mejor comida, los mejores manjares, pero era toda comida ofrecida a los ídolos. Y Daniel tenía principios. Daniel estaba convencido de cosas que le habían enseñado en su niñez y que él no debía practicar y que él no debía dejarse influenciar. Entonces, por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no comer la comida que era sacrificada a los ídolos. Prefirió comer legumbres, prefirió alimentarse. ¿Saben qué? Prefirió obedecer a Dios y su palabra, porque Dios en su palabra había ordenado y había decretado que nada de lo sacrificado a los ídolos tenían que comer. Decía entonces un joven de principio y decidido, porque había sido bien enseñado y también porque no se dejaba influenciar. En segundo lugar, Daniel fue un hombre de oración. En el capítulo 2, que tenemos ahí siguiendo, Daniel y los amigos corren peligro. En realidad, pasan la prueba, el examen en el capítulo 1, después de los 3 años, fueron llamados Daniel y sus amigos y pasaron la prueba y dice que no fueron, que fueron hallados 10 veces mejores que todos los otros jóvenes, Daniel y sus 3 amigos. Y como regalo le fue dado que estuviesen en la corte del rey con los sacerdotes, con los sabios de aquel tiempo, y entonces él vivía allí. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño y se despierta y manda a todos los adivinos que él tenía para que le digan, lo más triste del sueño de Salomón era que no se acordaba lo que había soñado. Nabucodonosor, gracias. Están atentos, por acá adelante están atentos. No, Nabucodonosor había tenido el sueño y no se acordaba qué había soñado. Pero más triste todavía era que él quería saber la interpretación de lo que no se acordaba que había soñado. Era bastante difícil para los adivinos, los caldeos, los sabios que... Bueno, y contanos, ¿qué soñaste? No me acuerdo qué soñé, pero... ¿Y cómo te vamos a decir si no nos contás lo que soñé? ¿Se imaginan ustedes allí? Claro, nosotros lo hacemos muy risueño a esto, o yo trato de hacerlo risueño. Pero presentate vos, sabio, adivino, caldeo, ahí frente al rey, y que el rey te diga, quiero que me digan la interpretación del sueño que tuve y que no me acuerdo. Se le habrán juntado las rodillas a estos hombres. ¿Y cómo hacemos ahora? Lo más triste es que se había enojado tanto que dice que Nabucodonosor mandó a matar a todos, porque se le había volado todas las chapas. No como yo, sino se le habían desalineado los patitos a Nabucodonosor. Y estaba enojado. Y manda a matar a todos. Recién allí Daniel se entera. Cuando lo vienen a buscar a él y a sus amigos, vamos, tenemos que matarlos a ustedes también. ¿Y qué pasó? No sabía Daniel. Entonces el capitán le dice, mirá, pasa esto. Daniel pide una audiencia con el rey. El versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría
allí Daniel tiene la valentía y está dispuesto a ir delante del rey y decirle, dame un poco de tiempo, denos un poco de tiempo. Tengo unos amigos que te vamos a mostrar la interpretación. Y allí fue Daniel con sus amigos y les habló y le dijo, oremos a Dios, pidámosles a Dios que nos revele cuál fue el sueño y que nos diga la interpretación. Y Daniel recibió la revelación de parte de Dios. Versículo 20 al 23. Allí Daniel, en esos 3 versículos, Daniel alaba y adora a Dios porque recibió el sueño y su interpretación. ¡Qué maravilloso! De pronto estaban camino a la muerte, ahora estaban adorando y alabando a Dios porque habían recibido lo que Nabucodonosor había soñado. Pero no solo esto, sino que también habían recibido la interpretación de ese sueño. Y el versículo 28 dice, Daniel le dice al rey que Dios le hace saber al rey que su Dios, que Daniel tiene un Dios mucho más grande que todos los dioses que ellos tenían. Pero hay un Dios en los cielos, le dice allí en el versículo 28. Que reveló a Nabucodonosor todo lo que va a acontecer, desde ahora hasta el futuro. Una gran revelación que había recibido Nabucodonosor. Y Daniel allí le cuenta y le dice y le da la interpretación. Entonces vemos que Daniel fue un hombre de oración en ese capítulo. Pero también si vamos al capítulo 6, allí lo vemos a Daniel como funcionario de otro de los reyes. Acá ya estaba Darío como rey y era el funcionario más importante que tenía Darío en su gobierno. Si leemos allí en el versículo 3, capítulo 6, versículo 3, ustedes lo tienen a mi espalda y yo lo estoy buscando. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo, miren ustedes, sobre todo el reino. ¡Qué sabiduría que habrá tenido este joven! Este hombre ya era un hombre acá. Y sin embargo, Daniel iba a pasar por uno de los momentos más difíciles en su vida. Porque como en todo trabajo, muchas veces hay competencia. Y Daniel tenía mucha gente que no lo miraba bien, que lo odiaba, que lo envidiaban, que lo aborrecían, porque no encontraban nada en Daniel como para condenarlo. No había una mancha negra en la vida y en la conducta de Daniel. Entonces pensaban, ¿cómo hacemos caer a este tipo que se va ganando la predilección de nuestro rey? Vamos a hacer algo. Vamos a tocarle donde más le duele a él. Vamos a trabajar en la religión de él. Algo tenemos que encontrarle. Prepararon un edicto, fueron al rey y le dijeron, ¿qué tal, rey? Vos sos el más grande, sos el mejor. Le doraron la píldora, como a veces decimos nosotros, al rey. Y le dijeron, ¿qué tal si ya hemos hecho un edicto? Ya estaba redactado, ya estaba todo. Solamente falta tu firma, rey, a Darío, para que ese edicto tuviera valor y comenzara a tener vigencia. El edicto era que por un mes todas las personas debían hablar, adorar y solamente recurrir al rey. Y a nadie más, ni a ningún otro Dios, ni acá en la tierra, ni en nada. Sabían que Daniel era un hombre de oración. Entonces ahí es donde buscaron hacerlo caer a Daniel. Hacen el edicto, lo llevan al rey, se lo hacen firmar. Versículo 10 creo que es. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
un hombre de oración, que no se amedrentó frente a la amenaza y frente a un edicto que estaba firmado, que era una condena de muerte. Era una condena de muerte. Y así Daniel siguió acostumbrándose a esto de no soltarse de la mano de Dios, sino seguir hablando con el Señor. Si no lo saben, vinieron y le dijeron, mirá, acá hay un hombre que no obedece las cosas que vos decís, y vos lo tenés en alta estima. Se llama Daniel, no te está obedeciendo. Todos los días, 3 veces al día, ora, y abre la ventana, y nos desafía, y cuántas cosas más pueden haberle dicho. Y allí Darío se dio cuenta en la trampa que el rey había caído también. Y dice la historia bíblica que Darío trabajó todo ese día para librarlo a Daniel de la condenación, del foso de los leones. Y no encontró forma. Y la presión fue tan grande que él tuvo que llevar adelante ese mismo edicto que él había firmado. Y él mismo lo llevó al foso de los leones. Y Darío le dijo, ojalá que tu Dios te libre. Y dice las escrituras que el rey no durmió esa noche. Estuvo ayunando y esperando el día siguiente. Y cuando amaneció, lo primero que hizo fue ir a ver qué había sucedido. Versículo 22, creo que es, del capítulo 6. Mi Dios envió su ángel, le dice Daniel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él, escuchen, lean, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Un hombre de oración. Oró para interpretarle, para decirle qué es lo que había soñado Nabucodonosor y para interpretarle el sueño. Oraba porque era su costumbre 3 veces al día. Y por orar 3 veces al día fue llevado al foso de los leones. Si leemos en el capítulo 9, allí hay otro momento también en la vida de Daniel muy, muy solemne. Dice capítulo 9, versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estudiando Daniel la palabra de Dios, se dio cuenta que estaba llegando al final de ese tiempo que Dios le había dicho a Jeremías que iban a pasar 70 años en Babilonia. Él se estaba dando cuenta que estaba llegando al final. Y se alegra, pero también él ve la dureza del corazón del pueblo israelita, pero él no solamente ve al pueblo israelita, sino que también él mismo se pone con el pueblo y llora y lamenta cuánto había pecado contra Dios, cuánto le había desobedecido. Se postró en adoración desde el versículo 3 al versículo 19. Él se postró en adoración confesando, reconociendo que había pecado contra Dios. Y quiero que podamos leer juntos versículos 5 al 10. Allí él está hablando con Dios, está orando y le está diciendo a Dios, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente.
y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día. Sigan leyendo hasta el versículo 10 y póngales el énfasis que seguramente Daniel le estaba poniendo, y mucho más, porque él allí, hablando con Dios, él estaba reconociendo él mismo, este joven Daniel, que había propuesto en su corazón no contaminarse, que tenía una disposición de vivir fiel a Dios, pero él se identifica con el pueblo, rebelde, duro de corazón, testarudo. Y él reconoce que todo eso había sido por la rebeldía, por la dureza de corazón. Él reconoce que forma parte de ese pueblo duro. Un hombre de oración, un hombre que reconocía que también había formado parte. Algo había hecho él también para estar allí donde estaba. Decía un hombre, un joven de principios y decidido, un hombre de oración, pero también encontraba entre las características, en tercer lugar, un hombre de fe. En el versículo 16 del capítulo 2, cuando Daniel se entera de que tenía que ir a la muerte porque había un decreto, el rey había soñado, no se acordaba el sueño y no había quien lo interpretase, y Daniel va delante del rey y le dice, y le pide un tiempo, yo te voy a revelar el sueño. O sea, no es que él se lo iba a revelar, quiero que me entiendan esto, pero él le tiene fe en Dios y se presenta delante de la autoridad máxima y le dice, dame un tiempo, que te voy a dar el sueño y su interpretación. Capítulo 2, versículo 16. En el versículo 28 del capítulo 2, volvemos para atrás, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Allí Daniel le da la gloria a Dios. Él le dice, mirá, no es mío esto viene de Dios. Daniel estaba consciente de quién era su Dios y tenía fe en ese Dios grande y maravilloso. Si ustedes se ponen a estudiar 3 capítulos que aparecen en las oraciones de Daniel, es maravilloso cómo Daniel habla con Dios y le habla de la majestuosidad que Él es, de que Él sostiene el universo con su mano. Habla de lo grandioso que es Dios. También en Daniel se puede ver un hombre, no solamente que era de oración, que tenía fe, sino que tenía una relación tan íntima, tan estrecha con Dios, que lo conocía tanto, que conocía tanto de su grandeza, de su poder, de su amor, de su santidad. En el capítulo 6, versículo 10, ¿se acuerdan cuando él se enteró del edicto que había sido firmado y que tenía la condena para él porque él oraba a Dios? Dice el versículo 10 que Daniel entró en su casa y abrió las ventanas y siguió hablando con Dios. Esas ventanas que apuntaban hacia Jerusalén. Esa era una costumbre que él, cuando niño, la había emprendido de su abuelo, de su tatarabuelo, de David y de Salomón.
ellos, David y Salomón, habían enseñado al pueblo de Israel que cada vez que orasen, mirasen hacia el templo, donde estén, en el lugar que estén, se postraran en dirección al templo. Daniel estaba en Babilonia, lejos, pero él abría la ventana de su casa que apuntaban hacia aquella tierra lejana, Jerusalén, aquel lugar amado. Ahora, me llamaba la atención de este hombre de fe que Daniel abría la ventana. Podía haber orado con las ventanas cerradas y seguir orando 3 veces al día y nadie lo iba a ver. ¿No les parece? Pero él era su costumbre. Ese era un hombre de fe. Él sabía que Dios lo iba a librar. Así como también aquellos 3 jóvenes en el capítulo 3 de Daniel fueron desafiados por el rey porque no se postraban ante el sonido de la zampoña, la flauta y tantas cosas que aparecen. Un hermoso capítulo, el capítulo 3, porque allí se ve la prueba de fe de estos jóvenes, Ananías, Sadrach y Abed-Nego, amigos de Daniel. Acá Daniel había sido probada en su fe y él se mantuvo intacto, siguió hablando con Dios como lo hacía antes. En el capítulo 3, quiero que me acompañen en la lectura. Allí están estos jóvenes lo que le respondieron a Nabucodonosor. Es la fe que tenía Daniel. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, le están diciendo estos 3 muchachitos acá. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó. ¿Cómo se habrá puesto este hombre? Su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó, los hombres que lo echaron murieron quemados, pero ellos nada. La historia de este capítulo 3 cuenta que había 4. Hay una canción que habla de que hay 4 en el horno de fuego. Es que el Señor jamás va a abandonar a sus hijos fieles. El Señor jamás se va a olvidar de aquellos que son obedientes a su palabra. Por más que estemos apremiados. En el capítulo 6 decía, Daniel allí abría la ventana. Hoy estamos en medio de bastantes aflicciones. Para ir terminando, Daniel está considerado como uno de los héroes de la fe en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Y por su fe taparon boca de leones. Ese era Daniel. Hombre decidido, convencido, un joven convencido y decidido, un joven de oración y un joven de fe. De ese tipo de personas Dios espera de cada uno de nosotros. Que seamos jóvenes decididos, convencidos en quién hemos creído, a quién le servimos, delante de quién vivimos cada día de nuestra vida, cada paso que damos. Daniel hacía honor a su significado. Dios es mi juez. Mis hermanos, el Señor es, a Él le debemos todo. Delante de Él debemos rendirnos. Que no nos dejemos influenciar por las corrientes de este mundo. El pueblo israelita había sido llevado a tierras lejanas,
Pero había jóvenes que no se dejaron doblegar, no se dejaron influenciar. Y Dios está esperando en este tiempo, hombres y mujeres, que no nos dejemos doblegar, que no nos dejemos influenciar por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Vos me podés decir, pero yo ya soy viejo, ya no tengo edad para estar trabajando para Dios, como los jóvenes. Quiero decirte algo, yo también tengo ya 57, ya estoy llegando a los 58. Pero Dios nos tiene acá presentes, vivos. Y si Dios te quiere en este mundo, todavía es porque sos útil para Dios. No importa los años que tenés, no importa las incapacidades que tengas, algo podés hacer para Dios. Quiero hablarte a vos que sos más grande y que por ahí decís no tengo fuerza. Orá por el pueblo de Dios, orá por las actividades que se desarrollan en la iglesia, orá por los grupos afines, orá por las células. Hay células que están como apagándose. No hay participación, no hay interés, no contestan, no se manifiestan. Entre los jóvenes y entre los grandes hay mucha envidia, hay mucho celo. ¿De qué sirve tener estas cosas entre nosotros? Somos del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Estamos juntos en este lugar y vamos a estar por la eternidad con el Señor. ¿Y por qué seguimos con estos prejuicios que tenemos? Decía, a voz grande, pensá en las actividades. Orá al Señor por nosotros, por mí y por Miguel. Porque necesitamos también la sabiduría que viene de Dios para poder enseñarles a ustedes, para poder aconsejarlos, para poder tomar decisiones. Orá por el piso que queremos colocar, por el albañil que va a venir a colocarlo, para que quede bien. Orá por los hombres, el grupo de hombres, por las actividades que tenemos por delante para fin de año. ¿Cuántas cosas podés hacer allí en tu casa, donde vos decís, bueno, pero yo no tengo fuerza, yo no voy a salir? No, quédate en tu casa, pero habla con Dios, orá. Y vos que sos joven, y vos que tenés la fuerza, que tenés la disposición, no hay excusa para servir a Dios. ¿Sabés qué? Quiero decirte que yo también un día fui joven. Un día fui adolescente. ¿Y sabes qué? Con las cosas de Dios no se negocia. Con las cosas de Dios no podés transar. No hay excusa. No hay excusa para servir al Señor. No me digas que estás muy ocupado. No me digas que tenés muchas pruebas, exámenes digo. No me digas que estás lleno de ocupaciones. ¿Sabes qué? Dios te trajo a este lugar. Dios te salvó con lo más grande que Él tenía. El Señor Jesús murió por vos en el Calvario. Y Dios te tiene acá porque Él te quiere utilizar. Pero deja de mirar a tu alrededor, a ver cómo se comporta, a ver cómo se vistió, a ver qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, a dónde fue y a dónde no fue. Dejemos esas miserias de lado y comencemos a tener este pensamiento y estas cosas que tuvo Daniel, un joven adolescente con 16, 17 años, propuso en su corazón, dice. Es que ahí es donde radica todo. Proponete vos en tu corazón serle fiel al Señor, no a los pastores, no a los líderes. Séle fiel al Señor. Hacé las cosas para Dios, no las hagas para los hombres. Dios está esperando hombres y mujeres que se jueguen por el Señor, que estén dispuestos a rendirse ante Dios primero,
para después enfrentar con valentía este mundo que nos rodea. ¿Sabes qué? Mi ley no te va a salvar. Te quiero decir, mi ley no te va a salvar. La Bullrich tampoco te va a salvar. Y el otro, que no me acuerdo, Massa, tampoco te va a salvar. Nadie te va a salvar. Este país, lamentablemente, estamos sufriendo. Díganme si no es así. Todos los días vemos muerte, vemos robos, vemos cuántas cosas. Aún acá en Paiva ya está sucediendo gente que le roban ahí en el mismo banco. No estamos exentos, ni vos ni yo, de todas estas cosas. Pero ¿sabés qué? Dios está esperándote a vos y me está esperando a mí. Que estemos dispuestos de corazón a darle todo lo que tenemos, todo lo que deseamos a Él. Ojalá que haya uno en esta noche que salga de este lugar diciéndole a Dios, yo quiero ser como Daniel. Perdone por mis lágrimas, pero deseamos y oramos por cada uno de ustedes para que todos podamos ser hallados fiel al Señor. Que el Señor nos bendiga.